Buenos días, les narra el profesor Johnny Martínez. Le damos la bienvenida a este espacio que hemos titulado Grandes ciclos de conmoción en la historia. Nuestro primer capítulo se titula La Guerra Civil Americana y la consolidación del mercado capitalista nacional, 1861-1865. Comenzamos. El ensayo que presentamos a continuación intenta aproximarnos a una comprensión de la historia económica de los Estados Unidos desde una perspectiva dialéctica. Para ello analizamos durante el periodo de 1861-1865 la consolidación del mercado capitalista nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos contrapuesto dos visiones económicas acerca del mercado que se impone. Por un lado, el capitalismo industrial del norte y por el otro, los sistemas de plantación esclavistas. La resultante de ambas contradicciones será el triunfo de uno de los dos modelos económicos. Con diversas interrogantes nos planteamos a menudo una serie de inquietudes para ir indagando elementos que nos muestren claros indicios acerca del objetivo de la investigación. La categoría del capitalismo industrial es valorada y analizada para poder comprender que en efecto tuvo mayor nivel y desarrollo tanto de las fuerzas productivas como de las relaciones de producción. También analizamos los sistemas de plantaciones del sur, en donde el esclavismo constituyó sin duda la espina dorsal de un modelo fatídico que no resistirá la coerción extraeconómica incoada desde el norte. A propósito del régimen de producción esclavo, dedicamos un segmento que trata varias aristas y que constituyen los antecedentes y la contextualización histórica. Nos referimos, pues, a las conmociones que sacudieron a la sociedad estadounidense de entonces. Tal es el caso de Dred Scott, cuyo juicio largo y tedioso dejó un sabor amargo, no solo a los líderes abolicionistas, sino también a un gran número de ciudadanos del norte que siguió con mucho interés a través del New York Tribune y del Charleston Mercury todas las noticias que se generaban en torno a este caso. Otro acontecimiento que debió conmover las conciencias de la sociedad estadounidense está relacionado con la publicación de la novela La cabaña del tío Tom, de la autora Harriet Beecher Stowe, que narra los sufrimientos de los negros por sus amos, muy especialmente la ley de esclavos fugitivos que causará pánico entre los negros que ansiaban su libertad. También mencionamos el papel de Frederick Douglass y Harriet Tubman, el primero conocido por su lucha y difusión a través de una autobiografía titulada Vida de un esclavo fugitivo, y la segunda por su lucha incondicional a favor de la libertad de los esclavos. Las constituciones estadales y su enorme contribución en la concepción del Estado moderno, que operará en forma autonómica y acorde con las circunstancias de cada momento, también son analizadas. Las asimetrías en los regímenes de producción norte industrial, sur esclavista, estudiado con dos tesis que ilustran acerca del tema. La primera puntualiza que no hubo en el sur un régimen de producción sin diferencias reales con su par del norte. La segunda se enfoca en el financiamiento de la guerra y cómo aparecen los señores del negocio. De manera pues, y es precisamente durante la Guerra de Secesión, según Marianne Dubussy, que se configura una nueva arquitectura financiera en los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos trabajos de investigación fueron cuidadosamente estudiados y analizados. Tuvimos la oportunidad de conversar con el investigador recientemente fallecido, profesor Omar Galíndez, egresado de la Universidad de Washington, D.C., sobre el análisis que se hizo acerca de su libro, y él mismo mostró satisfacción por los resultados obtenidos. De manera que con ello establecimos los fundamentos para convalidar nuestras hipótesis de trabajo y entroncarnos con el último segmento que se titula La consolidación del mercado capitalista nacional. Allí analizamos el interesante debate que se da entre Maurice Doss, Paul Sweezy y Takahashi. Este último, un investigador japonés de mucho renombre y que contribuyó mucho a desentrañar todo lo que fue ese proceso del mercado capitalista en los Estados Unidos. También adaptamos sus ideas a la comprensión del fenómeno. Al concluir la Guerra Civil estadounidense, el panorama que advendrá no será otro que el triunfo de la Revolución Burguesa Americana. Nos pareció importante hacer estas precisiones y esta introducción precisamente por lo que se está viviendo en la actualidad en el conflicto Rusia-Ucrania y la recomposición que se está dando en el ámbito geofinanciero, geopolítico, geoenergético. Es decir, hay toda una dinámica que se está implantando en el mundo y es interesante conocer el pasado para comprender el presente. Al decir de una de las frases del historiador y filósofo Ernest Renan,
Somos porque fuimos y seremos porque somos. Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro están entrelazados y de allí dependerá el porvenir de la historia de la humanidad. Entre los factores que influyeron en la Guerra Civil Americana son multifactoriales, es decir, diversos y variados, que por su importancia en mayor o menor grado serán considerados. Lo cierto es que entre los antecedentes más resaltantes debe destacarse el papel protagónico que tendrá la esclavitud. Es más, fue tan importante el carácter que adquirió durante la evolución y desarrollo de los Estados Unidos que se convirtió en un fenómeno de larga duración. Un poco el esbozo en sus extraordinarios ensayos y aportes que hace el maestro Fernand Braudel, y tiene que ver precisamente con ese proceso que se va incubando desde sus inicios y que nace precisamente con los pioneros que se van a sentar en América del Norte y muy particularmente en los Estados Unidos, que es hoy la configuración de ese territorio, y de allí partiendo la creación de ese gran mercado. Es inalterable por casi 200 años. Esa institución peculiar, llamada así por Kenneth Stan, será en realidad un hueso duro de roer, quizás por el mismo rango constitucional que amparaba la coexistencia de estados libres y esclavistas, aspecto que para el momento de la creación de la Constitución no asomaba grandes diferencias, pero que con el devenir histórico las aguas irán progresivamente retomando su curso. En efecto, los estados libres comienzan por adquirir importancia de primer orden en el Senado y con ello la alteridad en el aparato del Estado. La suspicacia con el que se avecinaban tiempos difíciles, al punto que era una cuestión de supervivencia económica. Nos hacemos la siguiente interrogante: ¿cuáles eran en realidad las políticas que preocupaban a los sudistas? La promoción del abolicionismo desde los estados libres era una de las preocupaciones enormes para los propietarios de plantaciones sudistas, cuya tradición había sido el control casi absoluto en la estructura del Estado. Para tener una idea de lo que estaba en juego, serán 50 de los 72 años que separaban a Washington de Lincoln, siendo el sur el que provee al presidente de la Unión y 20 de los 35 presidentes de la Corte Suprema. Un control cuasi total, para no decir total, del desempeño de los líderes sudistas que defienden el establishment. De manera pues que era entendible desde esta perspectiva la defensa de sus intereses. Para 1850 el tema de la esclavitud acapara la atención de propios y extraños, convirtiéndose en la noticia del momento. Cuando nadie se lo espera, aparece en escena un abogado de Illinois, Abraham Lincoln, que aspira un curul en la Cámara de Representantes, convirtiéndose de esta manera en senador de la República. Aunque no propuso leyes federales contra la esclavitud, sostendría más tarde, en 1858, abro comillas, «Mi deseo es detener la expansión de la esclavitud». Un discurso muy cuidadoso por lo ya polarizado que está el norte y el sur, aunque subliminalmente quedaba una idea vaga, un tanto difusa, que presagiaba el fin de la esclavitud. En la medida que aumentaron los territorios libres, manteniendo a raya la expansión del esclavismo, el sur buscaría alternativas. Una de estas sería la polémica Ley de Esclavos Fugitivos, redactada en 1850. El sostén constitucional de esta y la defensa a ultranza de sus intereses se basaba en que dicha ley estaba amparada por la propia Constitución Federal. Pero adicional a ello, los sudistas tendrían aún más elementos de convicción. Merece especial atención el caso de Dred Scott. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad estadounidense este famoso juicio? ¿Cómo fue valorado por los abolicionistas del norte? A la luz de los hechos, Scott era oriundo de Virginia, estado con tradición de grandes plantadores, ostentosos y opulentos propietarios. Sirvió a muchos amos. Para desdicha de él, llega a ser propiedad de un médico que sirve al ejército llamado John Emerson, que lo lleva desde Missouri a Illinois y posteriormente a Wisconsin en 1837. Este último estado era libre. Scott llevó una vida cotidiana normal. Por lo menos durante 4 años gozó de una libertad plena. Contrajo nupcias, en fin, un ciudadano con plenas libertades. Regresa a Missouri en 1840 con su amo, desde luego, y en 1843 John Emerson fallece. El esclavo propone comprar su libertad. La viuda lo niega de forma tajante, motivo por el cual demandó en un tribunal de Missouri
ya que no entendía la actitud que se asumía en su contra. Entonces acudió a un tribunal de Nueva York en 1848 que sentenció a su favor. No conforme con ello, la viuda intentó de nuevo la apelación y el caso fue remitido a la jurisdicción de Missouri. Continúa la polémica y el esclavo sostiene su defensa en el principio de que había vivido en territorio libre, por lo tanto no había ningún impedimento que le coartara ese derecho. Para sorpresa de muchos, el Tribunal Superior de Missouri decidió en 1852 que Scott no podía litigar por no ser un ciudadano, sino una propiedad, una mercancía. No obstante, Scott, firme y determinado, apela de nuevo invocando el compromiso de Missouri, que era un paralelo 36 grados 31 minutos que dividía la franja entre los estados esclavistas y los estados libres. No obstante, la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos a cargo de Roger Taney fue que no podía ninguna persona que fuese descendiente de africanos, no importando si era esclavo libre, era ni podía ser ciudadano de los Estados Unidos. De manera pues que aquí vemos este descaro desde el punto de vista jurídico, y el compromiso de Missouri quedaba sin efectos porque al aprobarlo el Congreso se había extralimitado en sus facultades y violando la Constitución. Un veredicto que le echaba más leña al fuego, pero que desde el punto de vista interpretativo le daba la razón tanto a los abolicionistas del norte como a los sudistas que defendían el carácter federativo de la Constitución. A Lincoln le correspondió afrontar quizás una de las etapas más difíciles que sacudirán a la nación estadounidense, situación que no se había vivido sino con la Guerra de Independencia en 1776. No obstante, la dinámica política y social seguirá su curso y Lincoln se convierte pronto en líder de un partido incipiente que apenas se estrena en el agitado escenario electoral. Nos referimos pues al Partido Republicano, que reorientará las divergencias entre los demócratas y los Whigs, desarrollando en sus propuestas de gobierno un carácter más formal en cuanto a dos temas que ocupaban la atención: el abolicionismo y el proteccionismo respectivamente. Esta determinación de Lincoln ocasionaba estupor en los dirigentes sudistas, que veían cada vez más cerca el riesgo a que estaban expuestos. No era para menos. La abolición implicaba la desaparición de la fuerza de trabajo o mano de obra esclava, y el proteccionismo tan solo respondería a la producción industrial del norte. Otra interrogante que nos hacemos tiene que ver con: ¿podrán los estados hacer frente al gobierno federal? El papel desempeñado por las constituciones estadales será determinante en el sostenimiento institucional de la nación. Llama la atención el fundamento doctrinal que adquieren las mismas. La Constitución de Massachusetts, por ejemplo, constituyó el arquetipo ideal que prefigura el Estado moderno, no solo por la noción clara que desarrolla en materia de declaración de derechos, sino por las consultas populares a las que fue sometida, además de limitar los radicalismos excesivos intrínsecos en la Constitución Federal. De manera pues que muchos norteños defendían el carácter estadal, dándole la razón a la misma ley de los esclavos fugitivos, propuesta por los sudistas. La influyente concepción jeffersoniana se hará sentir en leyes y sentencias que reivindican el esclavismo del lado sudista. Pero líderes nordistas como Lincoln y Garrison hacían gala del derecho natural que fundamentaba el principio de que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador y de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La dicotomía que subyace y cómo la interpretan en este principio universal de lo que representa, vale decir, y es que colisiona con la realidad de las constituciones estadales, especialmente Massachusetts, constitución aprobada en 1775, Virginia en 1776, redactada por George Mason, que fue de las pioneras, Pensilvania en 1776 y Carolina del Sur. Esta última, y según el análisis esbozado por un importante historiador venezolano, Córdoba Bello Eleazar, en el año de 1993, ratifican que era el prototipo ideal de los fundamentos constitucionales. Es decir, se nutría de la teoría clásica de John Locke, donde quedaba una marcada tendencia liberal y se defiende en forma disimulada la necesidad de propiedad sobre la esclavitud. Otro aspecto que resalta ante todo es el carácter censitario electoral que otorgaba prioridad a los propietarios a la hora de sufragar. Consideramos que el ulterior y desencadenante impacto que tendrán las constituciones estadales en la Constitución de 1787 será determinante en la configuración económica posterior. Las visiones bipolares que tendrán los estados, tanto nordistas como sudistas,
respecto a la Constitución Federal constituyen un antecedente de vital importancia en nuestro estudio. Para Karl Marx, 1864, un pensador que siguió con profundo interés los acontecimientos de la crisis de la nación norteamericana, disertaba sobre la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En los siguientes términos: en dicho documento se formulan principios democráticos burgueses como la libertad del individuo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la soberanía del pueblo, etc. Sin embargo, la burguesía y los grandes propietarios de tierras norteamericanos vulneraban desde el comienzo los derechos democráticos proclamados en la Declaración. Apartaban a las masas populares de la participación en la vida política y conservaron la esclavitud. Y conservaron, en cierto modo, sus privilegios. Y es una reflexión más que elocuente por su alcance y dimensión en el contexto histórico de la época. Los problemas no resueltos durante el proceso de independencia tendrán sus consecuencias y los estados controlados por propietarios de plantaciones esclavistas harán lo imposible por defender la peculiar institución. Otro aspecto que nos parece importante y lo vamos a descifrar en forma de interrogante, lo vamos a poner en forma de interrogante: ¿cómo y por qué el aspecto económico y cultural contribuyeron a la implosión y crisis del Estado Nacional? Los modelos asimétricos que configuran la historia económica de los Estados Unidos fueron delineando una clara y marcada diferencia por la forma como evolucionan. Aunque ambos mantuvieron los sistemas de plantaciones esclavistas, el norte comienza a ser sacudido por un incipiente auge industrial proveniente fundamentalmente de Inglaterra. Pero este proceso no se reduplicó paralelamente en los Estados Unidos, es decir, en forma simultánea. Cobra fuerza a partir de 1850. Pero previo a ello adquiere un carácter manufacturero que sienta las primeras bases al que se le conoce como talleres de manufactura fabril: Rhode Island, New York, Massachusetts, etc. Sobre este tema en particular hablaremos en el segundo segmento por ser el núcleo central de nuestra investigación. Por el lado sudista tenemos a los propietarios de plantaciones que ven crecer sus enormes ganancias con la fuerza de trabajo esclava. Acá, por ejemplo, comenzamos a notar la dicotomía entre un sistema capitalista con mecanización y obreros asalariados y otro sistema precapitalista que se sustenta en la manutención de esclavos. Ambos modelos se enfrentarán en el futuro por intereses económicos. La sociedad estadounidense de mediados del siglo XIX tendrá un faro de luz en la figura de Harry Beecher Stowe, con su clásica novela La cabaña del tío Tom. Aunque no es considerada por la crítica literaria un clásico, la estética del lenguaje desarrollada es muy sencilla y aprehensible al aparato psíquico. Cautivó la atención de una sociedad ansiosa y deseosa también por conocer lo que ocurría con el fenómeno esclavista. Veamos a continuación algunos aspectos significativos de esta escritora y su obra. Nacida el 14 de junio de 1811 en Linfield, Connecticut, proveniente de una familia de predicadores y maestros. Es loable pensar que la autora debió estar sometida al estricto ambiente puritano, además de ser una recurrente lectora del Antiguo Testamento, hija de su padre era calvinista, y presenciar la horrenda carnicería que se desataba en contra de los negros. Se inclinó a mostrar a través de una composición literaria el sufrimiento y padecimiento vivido en los hombres de color. Fue así como en marzo de 1852 sale a relucir su célebre novela Uncle Tom Kevin, que impactaría profundamente las conciencias de la ya polarizada sociedad estadounidense. Su efecto debió ser conmovedor. Hace instantes nos referimos a la estética del lenguaje. ¿Acaso esta novela narra y genera suficiente moralidad y reflexión? La autora, empleando el narrador omnisciente, que va como Dios, todo lo sabe, todo lo profetiza. Como sabemos, el narrador omnisciente cuenta desde un espacio exterior y desde un futuro, es decir, todo lo que pasa en el universo novelesco. Narra dos historias simultáneas, la del negro de la casa y la del negro del campo. Mr. Shelby, que experimenta una difícil situación económica, vende a Tom y al pequeño Harry. La madre, al enterarse, huye del malvado Haley a Canadá. Ella y su hijo llegan a casa del senador John Beer. El cruel Haley se lleva al esclavo Tom en un barco a vapor, encadenado, expuesto al sol, hambriento, sediento. En mitad del trayecto por el mágico río Mississippi, de pronto aparece la niña Evangelina, conmovida porque lo escucha cantar alabanzas a Dios. La admiración por Tom
la conmueve, le pide a su padre comprar a tío Tom. El propietario de Tom acepta la venta. Según él, el esclavo cuesta $2,000 americanos porque sabe leer. Sin embargo, Saint Clair, asombrado por el precio, ha confiado su palabra de padre a Evangelina, su hija, y paga el dantesco precio. A los pocos días, la pequeña agonizaba y, exhalando su último aliento, le suplica a su padre: quiero que compres la libertad del tío Tom. Su padre aceptaría gustosamente y le concede el último deseo antes de morir a su pequeña hija. Acá vemos, por ejemplo, algunos pasajes narrativos de esta conmovedora novela, cuya trama es real. De allí su trascendencia, las implicaciones en la sociedad estadounidense, que sin lugar a dudas movió las conciencias de todo este fenómeno de la esclavitud que se va a desarrollar precisamente en los Estados Unidos. Abraham Lincoln tuvo la oportunidad de conocer a la autora en 1862. Le expresa: de manera que usted es la pequeña mujer que escribió el libro que provocó esta gran guerra. Otras variables culturales tuvieron gran impacto con exacerbado paroxismo político. Nos referimos al abolicionista Frederick Douglass con su autobiografía Vida de un esclavo fugitivo, publicada en 1845, que estremeció los cimientos del status quo. Pero también Harriet Tubman, una negra luchadora que ayudó a muchísimos negros a escapar de esa carnicería, de esa cacería terrible que se desataba en contra de los negros. Y va a ser, en cierto modo, el ferrocarril libertario el que se va a convertir de alguna manera en la herramienta para ese escape. Ya para concluir este segmento de los antecedentes y contexto histórico, nos referiremos muy someramente a puntuales episodios que están entrelazados por el fenómeno esclavista. La crisis de anulaciones que acrecentó hondamente el malestar de los estados sudistas. Carolina del Norte declararía inefectivas las leyes de 1828 y 1832. Su más acérrimo defensor fue John Calvert Calhoun, que por cierto es uno de los grandes impulsores y defensores de los esclavos en el sur. Enfatizaba no pagar impuestos a otros estados, lo cual desataría la ira de Andrew Jackson. La guerra contra México, 1846-1848, también era otro ingrediente que giraba en torno a la esclavitud. Con la aprobación del compromiso de 1850 se admitía a California como estado libre. Además, Utah y Nuevo México se reorganizan territorialmente. Este aspecto de los territorios lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Además de que el caos generado por la crisis Kansas-Nebraska, 1854, que usurpó el compromiso de Missouri, generándose 2 constituciones estadales, 2 asambleas representativas y 2 gobiernos federales, eran muestras de un conflicto inevitable o irrepresable. Otra interrogante que nos planteamos es la siguiente: ¿se confrontan o complementan 2 modelos económicos, el norte industrial y el sur plantador? Para aproximarnos a esta interrogante de arranque, comenzamos analizando 2 tesis de alto tenor. La primera es del investigador venezolano Galíndez Colmenares Omar, con un trabajo que lleva por título Estados Unidos de Norteamérica, Guerra de Secesión y Problema Nacional, 1861-1865. Y posteriormente entroncamos con la académica francesa Duvivier Marian, con una investigación titulada Le capitalisme sauvage et les États-Unis. De manera pues que con ambas visiones establecemos las bases para desarrollar nuestra propuesta de investigación. Galíndez Omar, venezolano, investigador, egresado de la Universidad de Washington, D.C. y del Instituto Pedagógico de Caracas, se plantea como tesis central establecer las diferencias entre el capitalismo del norte y los propietarios de plantaciones esclavistas del sur. Para ello orienta su investigación en reconstruir históricamente el proceso de formación, crisis y consolidación del Estado Nacional. Sostiene el académico que la crisis operó como un factor disolvente en la medida que operen las fuerzas económicas norteamericanas de los bloques regionales del norte capitalista y el sur esclavista. Empleando las categorías de las formaciones económicas sociales, esclavista y capitalista, logra someter el cuerpo social y económico a un tratamiento científico desde una perspectiva dialéctica, materialista, con una capacidad de síntesis muy interesante. Además de que se orienta bajo la fundamentación de la institución de Estado Nacional, es decir, cómo se configura, cómo se desarrolla, cómo evoluciona y cómo puede tener problemas y dónde puede de pronto, según él, darse la crisis significativa del modelo capitalista. Con esta interrogante vamos a desglosar un poco en qué consiste esta investigación del profesor Galíndez.
Merece especial atención que en ambos modelos se generan contradicciones per se y modelan una clara división de sus clases sociales. Lo económico termina permeando lo social, de allí el carácter profundamente clasista. Un alto nivel de fuerzas productivas que acumula el norte de los Estados Unidos logra consolidar un poderoso circuito comercial entre Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, etc. También la diversificación o división social del trabajo aunado al comercio interno, que se veía dinamizado por pequeños y medianos y grandes capitales que se desdoblan en pujantes fabricantes que se adueñan realmente de las condiciones favorables de los propios norteamericanos. El sur, mientras tanto, lo dinamiza la fuerza de trabajo esclavo. Ello hace pensar que ostentaban grandes riquezas, y en efecto era así. El sur acumuló tanta riqueza y habían propietarios de plantaciones tan ricos como en el norte. ¿Ok? Sin embargo, la acumulación de capital que se enlaza entre los comerciantes y manufactureros crean condiciones excepcionales para favorecer el mercado interno del norte, obligando al sur a depender del mercado británico. ¿Acaso fueron estas variables que lo anclaron en el atraso? Nos referimos pues a este caso al sur de los Estados Unidos, ese modelo dependiente de la Gran Bretaña, esa economía agroexportadora, esa sumisión, pudo de alguna manera convertirse en un modelo fatídico, como lo dice el mismo autor. Prosiguiendo con el precitado investigador, se tiene que entre las características más importantes deben destacarse el hecho de ser el capitalismo norteño un modo de producción capitalista autocentrado, gracias a la mercantilización de la producción. Otro aspecto que recalca es que el norte se convierte en el centro de absorción de los desarrollos técnicos y productivos de la Revolución Industrial Inglesa. ¿Qué pasa en el sur profundo como Georgia, Alabama, Luisiana, Arkansas, Florida, entre otros? Ocurría que el esclavismo se enquista y se convierte, según el autor, en negocio lucrativo. Aparte de ello, constituye el eje central que apalancaba la producción de algodón. El sur, en efecto, experimenta un crecimiento económico, pero queda atada a unas relaciones sociales de producción precapitalistas, limitando su desarrollo. La movilidad de ambos sistemas productivos experimenta una profunda dicotomía por cuanto son asimétricos, proyectando sus diferencias con ópticas bipolares respecto al modelo económico que debía regir los intereses de la nación. Los plantadores sudistas veían con recelo la propuesta de un proyecto nacional que en la praxis barrería con su tradicional institución, ocasionando con ello las tensiones en ambas facciones. En una locución, Howard Seward expresaba lo siguiente en 1858. Este es un conflicto irrepresable o inevitable entre dos imperdurables fuerzas. Y esto significa que los Estados Unidos tiene que ser o llegará a ser más temprano que tarde una nación enteramente esclavista o en una nación enteramente donde predomine la fuerza de trabajo libre. El conflicto adquiere connotación por la diferenciada composición social en ambos bandos, o dicho de otro modo, clases sociales. Además de puntualizar lo más conveniente, una nación que vertebra un sistema productivo con fuerza de trabajo esclava por un lado y fuerza de trabajo asalariada por otro. Para concluir el examen sobre esta tesis debe quedar claro lo siguiente: las divergencias entre el norte y el sur pueden expresarse a través de factores geográficos, económicos, políticos, sociales e incluso antropológicos. La importancia de hacer historia a través de modelos o categorías de formaciones económico-sociales radica en que podemos comparar modelos evolutivos, es decir, modelos transicionales que se van gestando y pueden ser como unas especies de ciclos de poder económico, político, social y así sucesivamente. La demostración de que no hubo un capitalismo de plantación sin diferencias reales con el capitalismo del norte es rebatida por el autor y coincide con el argumento de Genovés Eugene. Dice: no diferenciar los sistemas productivos en función con el conjunto de relaciones de producción en correspondencia con un tipo y nivel determinado de las fuerzas productivas. Son el nervio central de su interesante investigación. Además que la historiografía estadounidense se empeña en una especie de predestinación de los pioneros, el self-made man, y una historia, si se quiere, gloriosa, una historia decorada, una historia muy bonita, pero en realidad, desde la perspectiva de las formaciones económicas sociales, esto nos permite
obtener un mejor diagnóstico y, por supuesto, hacer una mejor construcción de la narrativa histórica. Los problemas no resueltos con la Guerra de Independencia en 1776, ni con la Constitución Federal en 1787, además de las vicisitudes sobrevenidas con la guerra que va a ocurrir entre 1812 y 1814, aunado a la Ley de Anulación de 1832, sentarán los precedentes fundamentales para el estallido de la crisis nacional. Es decir, para el profesor Omar Galíndez, la crisis que se va a desarrollar entre 1861 y 1865, conocida como Guerra Civil Americana o Guerra de Secesión, es la que en definitiva modelará lo que a futuro acontecerá. Es decir, cómo se va a plasmar realmente, cómo se va a consolidar ese Estado nacional. Otra autora interesante para este análisis es Marianne Debouche, 1972. En una interesante investigación intenta analizar el carácter hegemónico que adquieren los grandes hombres de negocios durante la Guerra de Secesión, 1861-1865, como ya dijimos. La tesis de esta autora no pretende estudiar la evolución histórica como tal y económica de los Estados Unidos, pero sí deja claro que el capitalismo industrial se afianza durante este periodo. Para ello se pregunta, ¿quiénes eran en realidad esos grandes señores feudales? ¿Acaso un grupo de hombres que reinaban en el mundo de la industria, de los negocios y las finanzas? El carácter monopolizador del capital en el norte de Estados Unidos adquiere especial relevancia y, según la autora, serán personalidades de la talla de Daniel Drew, Cornelius y William Vanderbilt, Jay Goff, Jay Gould, Colin Huntington, Lela Stanford, Andrew Carnegie, John Rockefeller, J.P. Morgan, etc. Es curioso que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en medio de esta tremenda crisis que está viviendo la humanidad, muchos de esos nombres son muy familiares, ¿no? Qué curioso. Considera que la concentración de capitales en manos de unos pocos será determinante y fundamental. En el desarrollo de los Estados Unidos puede apreciarse según las cifras siguientes. En 1860, $1 millón eran invertidos en la industria y el valor anual de la producción se acercaba a los $10 millones. Vistas estas cifras con los ojos de hoy, parecen irrelevantes, pero al ubicarse en tiempo y espacio, el monto es sorprendente. Otra realidad muy distinta se observa en el sur plantador. Aunque su estudio es limitado en esta tesis, consideramos que, por las variables mostradas en esa vasta región sudista, que la estructura económica se mantuvo a la par de los rasgos de relaciones de producción precapitalistas propios de las plantaciones esclavistas en Iberoamérica. También cabe resaltar lo siguiente: los dueños de plantaciones tenían en sus manos el aparato del Estado a nivel general y actuaban en las instancias gubernamentales para frenar los progresos del capitalismo industrial en el norte. Por lo expresado en esta afirmación, la investigadora arguye que hay un control imperante de élites económicas. Intuimos una especie de aristocracia terrateniente que mantiene o intenta preservar los hilos del poder. También se evidencia que el norte comenzaba a poner en práctica una nueva fase de acumulación de riqueza. Qué curiosa esta reflexión con lo que pasa en la actualidad. Qué curioso. Vemos una lucha por el control del gas en Europa. Vemos una disputa internacional, vemos una nueva arquitectura que se está desarrollando, una geopolítica en conflicto. Bueno, desde la óptica republicana se instrumenta un programa de clases sumamente ambicioso que sentará las bases para una gran y definitiva revolución burguesa. Los objetivos que impulsan a los nordistas contemplan diversos y variados aspectos para una nueva arquitectura financiera. Los fundamentos que, según la autora, se ponen en práctica son los siguientes: extender la base del crédito por medio de la emisión del papel moneda y bonos del tesoro. Establecer un sistema fiscal que hiciera pesar los impuestos sobre los consumidores por medio de impuestos indirectos. Quienes están pagando, fíjense ustedes, ahora los platos rotos en el mundo son precisamente el pueblo, con toda esta espiral inflacionaria. Y evitándoselo a los productores. Organizar un sistema bancario nacional, erigir una barrera aduanera para proteger la industria naciente, construir un ferrocarril transcontinental, acordándole terrenos y préstamos. Por lo visto, el cambio no solo es cualitativo, sino cuantitativo. Un viraje de 360 grados que esboza el preludio de una auténtica transformación y sienta las bases para una formación económico-social
capitalista. Era necesario todo esto para poder irrumpir con fuerza en el mercado internacional y convertirse pronto en el mayor productor y cambista del mundo. La época vivida con la guerra de secesión y la intuitiva creencia de que esta sería corta no constituyó ningún impedimento para echar a andar este impresionante proyecto, que además reconfiguraba todo el universo socioeconómico de los Estados Unidos. Toda guerra implica una inversión impredecible de recursos, no solo económicos, también humanos. Un segmento importante al que apunta esta investigación está enfocado al financiamiento de la guerra. A pesar de las carencias con apenas $1.760.000, la clave apuntaba a los impuestos, y esa medida haría impopular al Partido Republicano y trabaría el desarrollo de la industria. Salman Chase, secretario del Tesoro, recurrió a dos medidas asertivas, según él: la emisión de papel moneda y la emisión de empréstitos del gobierno, aunque la deuda nacional se acrecentó en $2.600.000 y se imprimieron 450 millones de dólares en papel. Las emisiones tuvieron un éxito increíble y las estrategias desarrolladas por los directivos del Chase establecían en sus cláusulas que los poseedores de las primeras emisiones podían convertir los dólares papel en bonos oro a una tasa del 6%. Pero esto no termina acá. Las órdenes de compra permitieron a muchos hacerse de grandes fortunas. Los empréstitos que ayudaron a financiar la guerra fueron lanzados en operaciones espectaculares. De allí surge el magnate James Koff, un habilidoso hombre de negocios proveniente de Pensilvania que se convertirá en un próspero banquero. Para esta autora, el protagonismo de los hombres de negocios será determinante para los nordistas industriales. La guerra, una oportunidad para impulsar un capitalismo planetario. Imagínense ustedes, un capitalismo planetario. Qué paralelismo con todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Capitalistas industriales versus propietarios de plantaciones esclavistas del sur. El norte industrial de los Estados Unidos se reconfigura poco después con la aprobación de la Constitución Federal de 1787. Una visión distinta se asomaba con gran interés y que tendrá efectos casi inmediatos. Quizás en algún modo por el frenesí que experimentaba Inglaterra con la máquina de vapor inventada por James Watt, aunque sobre este tema hay un debate porque los rusos y algunos historiadores como Mikhailov, en su célebre clásico La Revolución Industrial, dice que Pulsonov fue el primero en inventar esta máquina de vapor que de alguna manera transforma, sin lugar a dudas, las relaciones sociales de producción. Las repercusiones tendrán su impronta fundamentalmente en Massachusetts, Nueva York, Rhode Island, New Hampshire, entre otros. No obstante, vemos el informe que sobre la industria comenta Conrad Thomas en 1791, dice: es necesario dar un paso adelante y enumerar las principales circunstancias de las que se puede concluir que el establecimiento de la industria no solo de la ocasión a un aumento positivo en la producción y la ganancia de la sociedad. Estas circunstancias son: 2 puntos. División del trabajo, ampliación del uso de la maquinaria, empleo adicional a los sectores de la comunidad que habitualmente no emprenden este negocio, fomento a la emigración de las naciones extranjeras, suministro a gran escala para la diversidad de habilidades y disposiciones que separan a los hombres entre sí, y abastecimiento de modo más justo y variado para la empresa. Creación, en algunos casos, de una demanda nueva y en todas, de una demanda más segura y constante para la producción excedente de la tierra. Por lo visto acá, la futura fase industrialista de los Estados Unidos de Norteamérica no es producto del azar, ojo, ni tampoco un hecho fortuito. Hay un proyecto económico. No olvidemos que Inglaterra está en plena ebullición industrial. Ya no son los vehículos de tracción sanguínea, ahora son vehículos de tracción mecánica. ¿Cómo pudo proyectarse el norte de los Estados Unidos en una revolución industrial que emergía en el viejo mundo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se trazaban objetivos tan precisos? ¿Por qué era necesario un programa de industrialización si la tierra es fuente de riqueza? Al parecer, el capital necesitaba una fuerza más rápida y variada de acumularse a gran escala. De manera pues que la mesa está servida, la propiedad ya quedaba blindada en la Constitución, tan solo era cuestión de tiempo. La democracia agrarista que impulsa Thomas Jefferson
abrigaba los intereses sudistas fieles defensores de la autonomía de los estados. Los ricos propietarios de plantaciones esclavistas siempre mantuvieron como estandarte la concepción ideológica jeffersoniana, lógica para los intereses sudistas. ¿Por qué comienza a estructurarse un modelo capitalista de carácter nacional? Pensamos que el simple hecho de explotar la tierra con un fin eminentemente agroexportador no era suficiente. Ahora veamos cómo retrata Stoughton Lynn el panorama en un artículo titulado Más allá de Beer, muy a tono con la contienda en Comento. Dice lo siguiente: el capitalista del norte y el plantador del sur se dieron la mano en 1776 para lograr la independencia de Inglaterra. Se la dieron de nuevo en 1787 para crear la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces se lanzaron casi inmediatamente a una guerra fría sectorial, una descarada y clara exposición de las intenciones y motivos. Sin embargo, porque cada uno de los dos sectores de la sociedad esperó poder aumentar su potencia a raíz de los nuevos estados que se iban a formar en el oeste. Por eso es que estamos viendo que el oeste en los Estados Unidos se configura como una vía de escape. Es decir, en medio de esta confrontación entre el norte capitalista industrial y el sur plantador, se va a desarrollar una especie de fuga hacia el norte que se va a llevar todo a su paso. Sin embargo, la expansión hacia el oeste se origina por diversos factores. No obstante, se considera que para el caso sudista el sistema de monocultivo agotaba la fertilidad de los suelos y ello obligaba a explorar suelos más fértiles. Sin embargo, la necesidad de materia prima del nordeste es un claro indicador de la dependencia de un sistema productivo más avanzado, es decir, una nueva clase capitalista industrial. Pero dejemos que sea Hacker Lewis, 1942, el que nos dé la clave. Veamos. Y es muy interesante lo que dice. ¿De dónde provino entonces la clase de los industriales? Se hace esa gran interrogante. Como en la Inglaterra del siglo XVIII procedieron de los agricultores medios, fueron a menudo sus labradores o sus hijos quienes comenzaron a trabajar en los aserraderos o en los molinos a orilla de los ríos y montar pequeñas instalaciones textiles en los mismos lugares. Fueron otras veces jóvenes preparados para hacerlos en pequeños talleres o campesinos sagaces en el regateo quienes se dedicaban a correr las mercancías de los comerciantes o a llevar sus libros de contabilidad, hasta convertirse en pequeños capitalistas que abrían un taller. Eli Whitney, con su famosa despepitadora de algodón, que coadyuva y contribuye enormemente a acelerar ese proceso. Cyrus McCartney, Philip Dartmouth, tuvieron tal origen. Antes de la guerra civil, el padre de Andrew Carnegie fue tejedor rural. El de John Rockefeller fue un buhonero errante. Trafica en pequeñas poblaciones. El de Henry Clay Fried, lo mismo que el de John Gay. Fueron simplemente labradores. Como se evidencia en la reflexión del autor, fueron emprendedores ganados a la idea de mejorar y diversificar la producción con una idea clara de progreso, entre comillas, aprovechando la astucia y sagacidad del ingenio americano. Adaptaron y mejoraron muchas invenciones. Además, encontrarán una realidad socioeconómica ideal para el libre emprendimiento. Con ello experimentará el territorio norteamericano uno de los procesos más impactantes de lo que es progresar y desarrollar un espacio geográfico. Que dicho sea de paso, poseía enormes recursos y diversos hinterland que permitieron configurar un enorme polo de desarrollo industrial. Decíamos hace instante con respecto a la expansión o conquista del oeste que las condiciones climáticas y edafológicas eran extraordinarias para el cultivo de algodón a tal punto que el tabaco, el cáñamo y el añil fueron desplazados en forma progresiva. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por la que otros productos agrícolas fueron desplazando y adquiriendo el algodón un papel de primerísimo orden? No olvidemos el Cotton Belt, el cinturón del algodón, o el Cotton Kingdom, reino del algodón. Es decir, allí hay una clase muy poderosa de plantadores. Y el razonamiento nos lleva a pensar que fueron talleres fabriles en donde el proceso manufacturero se enfrentaba con sistemas semimecanizados. Y era el nordeste la punta de lanza. Además, el sur era el que proveía la materia prima. Lo que estamos diciendo. Todavía no hemos entrado al punto álgido de las contradicciones, que será cuando estalle la Guerra Civil Americana. No obstante, veamos este aspecto del siguiente cuadro para diagnosticar las asimetrías entre el norte industrial y las plantaciones del sur.
Las fábricas de telas de algodón en la Nueva Inglaterra y en el sur para 1840-1850 eran las siguientes. En los estados del sur, 1840, existían 248 establecimientos comerciales, con un capital de $4.331.078 y obreros eran 6.642. En la Nueva Inglaterra, para ese mismo año, habían 674 establecimientos comerciales y una inversión en capital de $34 millones con 46.834 trabajadores. Es increíble si logramos ver toda esta transformación tan solo por nombrarle dos segmentos. Si prestamos atención al presente cuadro comparativo, notamos que entre el norte y el sur existe una gran asimetría por cuanto el número de fábricas textiles se proyectan exponencialmente en tan solo 10 años, al punto de que hay una merma en el número de fábricas para los estados sureños con un declive de 82 fábricas, mientras que para el norte ocurre algo similar con 110 factorías. Ahora bien, ¿dónde notamos la gran disparidad capital y obreros? Con cifras alarmantes. Apenas se incrementó el capital para los estados sureños en $3 millones, mientras que el norte experimenta un superávit de casi $20 millones. Si observamos el comportamiento por períodos, la brecha es abismal. El número de obreros siempre fue muy superior al del sur, cuyos porcentajes son más que elocuentes. En 1840, la fuerza de trabajo masa obrera era superior con casi 40.000 obreros a favor de la Nueva Inglaterra, mientras que en el transcurso de una década alcanzaría un promedio de 51.000 obreros aproximadamente. Curiosamente, hay un aspecto que llama la atención en las manufacturas de los Estados Unidos para este periodo, y nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué las factorías en los estados del sur, a pesar de disminuir en casi 100%, su capital se duplica? ¿Acaso no ocurre lo mismo con los obreros? ¿Cómo queda el capital? Metamorfosis del capital. En conclusión, hay una acumulación originaria del capital que se transmuta. Es una fase más avanzada del capital, siendo la industria el gran motor. La importancia de estudiar las estructuras económicas capitalistas de los Estados Unidos y sobre todo su fase expansiva y cómo se consolida el capital manufacturero, además de su tránsito en capital industrial financiero, que si analizamos esto, lo llevamos a este contexto actual, hoy nos damos cuenta que la hegemonía financiera, la gran fortaleza de los Estados Unidos es el dólar, es ese monopolio financiero, son las transacciones que se hacen en prácticamente todos los mercados, en todas las bolsas de valores del mundo, y la moneda referencial es precisamente el dólar. Fíjense ustedes, yo estoy haciendo este estudio y decidí hacer esta comparación para mostrar, para explicar un poco cómo se va dando ese proceso. Es decir, al epicentro a que nos referimos pues es al circuito económico de la Nueva Inglaterra. Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Y cómo este corredor urbano instaura un mercado interno, aprovechando las ventajas geográficas y ulterior desarrollo para el comercio marítimo. Mientras tanto, ese sur profundo como Georgia, Luisiana, Texas, Mississippi, Florida, entre otros, con propietarios de plantaciones incluso más ricos que sus rivales del norte industrial, no supieron encontrar la fórmula para construir su propio mercado, contando con un potencial enorme. Ya les había mencionado el Cotton Belt, el cinturón del algodón. Más aún, los plantadores sudistas podían vivir sin el apoyo del norte. Es posible deducir que mientras el sur se ocupó de producir materias primas y exportarlas, el norte se concentró más en agregar plus trabajo, lo que trajo consigo valor agregado a las mercancías, al extremo que podrá incluso competir de igual a igual con mercados como el de Liverpool, Manchester, Hamburgo, entre otros. La pugna entre el norte y el sur no es a nuestro juicio maniquea. Ojo, hay condiciones históricas objetivas que evidencian el control de un mercado que mostrará sus garras más afiladas en la contienda, que pasamos a estudiar ahora. Así que veamos las próximas líneas. Consolidación del mercado capitalista en los Estados Unidos de Norteamérica. Triunfa el norte industrial. 1861-1865. Ya sabemos que este es el periodo que estamos estudiando.
Pero antes de tocar profundidad, aclaramos a nuestro amigo invisible que nos escucha que abordamos una temática variada que incluye el proceso sociopolítico acaecido durante la Guerra Civil Americana. Todo ello con la finalidad de comprender y no ver que el mercado capitalista es per se una abstracción. Es decir, no está sujeto a leyes invisibles que rigen el sistema productivo. El 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln se convertía en el 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque su victoria no fue arrolladora, se imponía por segunda vez a su archirrival Stephen Douglas. Precisamente a este último lo había derrotado en los comicios para el Senado. De modo que Lincoln tendrá la difícil tarea de regir los destinos de lo que será a futuro, no muy lejano, la nación más poderosa del planeta, hoy tambaleante. ¿Cuántas cosas pudieron pasar por la mente de Lincoln apenas conocida su victoria? ¿Qué desafíos y retos le aguardarán en la impredecible dinámica política? A nuestro juicio, Lincoln estuvo siempre a la altura de los compromisos. Vaya qué compromisos. La política es impredecible y siempre gravita en torno a la toma de decisiones. Aunque ya había corrido mucha agua bajo el puente, aunado a los diversos factores que venían arrastrándose, tales como barreras proteccionistas, la embargo Act-Morrill, la esclavitud, la expansión territorial, entre muchas otras, de mayor o menor importancia, ocurría lo impredecible, aunque se intuía. Nos referimos, pues, al ataque de Fort Sumter en Charleston, acontecido el 12 de abril de 1861, situado en Carolina del Sur, con un James Buchanan a punto de entregar el gobierno. Era solo el comienzo. En la actualidad hemos tenido oportunidad de consultar una diversidad de autores que han escrito sobre estos temas. Ese extraordinario trabajo que hace el profesor Acosta Vladimir en el año 2017, donde titula su libro El monstruo y sus entrañas, pero que sabemos pues que ese título nos hace recordar mucho al apóstol cubano José Martí. Y bueno, un poco lo que planteaba Lincoln, citado ese estudio crítico que hace el doctor Vladimir Acosta, donde dice: dice Lincoln, mi objetivo principal en esta lucha es salvar la Unión, no salvar ni destruir el esclavismo. Si yo pudiera salvar la Unión sin liberar ningún esclavo, así lo haría. Si pudiéramos salvar la Unión liberando a todos los esclavos, así lo haría. Si pudiéramos salvar la Unión liberando a unos esclavos y dejando a otros como están, igualmente lo haría. Lo que yo hago respecto a la esclavitud y a los negros, lo hago porque creo que eso ayuda a salvar la Unión. Y lo que dejo de hacer, no lo hago porque creo que no ayuda a salvar la Unión. Es increíble, ¿no? Toda esta narrativa, toda esta cita que hace Lincoln, indudablemente un hombre muy acucioso, muy habilidoso. Abraham Lincoln es ante todo un político sagaz, que se encuentra en una gran dicotomía, con una guerra que ya ha comenzado, con una institucionalidad fragmentada y que debe esperar por el momento político oportuno para actuar. Cualquier error, cualquier paso en falso, podría resultar fatídico para el logro de los objetivos nacionales. Decimos más. En política muchas veces no se trata de tener la razón, sino de persuadir, convencer. Por ello las intuitivas líneas de Lincoln están dirigidas a estar bien con todos. Parcializarse implicaría un alto costo político. No olvidemos que el balance entre nordistas y sudistas pende de un hilo. Nos referimos a los 4 estados: Maryland, New Delaware, Missouri y Kentucky, que garantizan el equilibrio. Para Lincoln, lo más importante es salvar la Unión. Ahora, el trasfondo de toda la polémica política que sacudirá a la nación norteamericana está asignada, en nuestro criterio, por el aspecto económico. Conviene traer a colación la polémica ley de Homestead, que no era otra cosa que una ley de asentamientos rurales creada con la finalidad de poblar el oeste, otorgándole la propiedad sobre un terreno de 65 hectáreas. Estas medidas que eran una válvula de escape que estimulaba las migraciones internas hacia el noroeste y el sureste del territorio. El ascenso de Lincoln al poder rompía
definitivamente con la armonía económica de los plantadores sudistas, ya que su discurso de promoción de abolir la esclavitud implicaba la pérdida definitiva de mano de obra esclava y frenaba las pretensiones de los sudistas de seguir abriendo territorios al esclavismo con fines electorales, lo cual generaba incómodas preocupaciones a los propietarios de plantaciones. No era cualquier cosa lo que estaba en juego, no era cualquier cosa lo que estaba desafiando Lincoln, era una auténtica oligarquía con una tradición y afianzamiento de poder sin precedente. Para muestra un botón, Virginia era la madre de los presidentes, con el aditivo de que muchos de estos propietarios venían de participar o tuvieron modestas contribuciones en la guerra de independencia. Por ello, los sudistas no vacilaron en designar a Jefferson Davis como presidente de los Estados Confederados, redactar otra constitución y declarar la secesión. Richmond sería la capital de los Estados Confederados y Missouri y Kentucky estaban separados con dos gobiernos, uno prosudista y otro pro-unionista. Pero además, las industrias escaseaban en el sur, al punto que se recurría a la clandestinidad para el tráfico de armas. El sur era inferior en casi todas las variables, menos estados, 11 estados, y apenas unos 9 millones de habitantes, poca infraestructura, limitadas vías férreas, mientras que el norte era muy superior en todo lo que carecía el sur. Un conflicto bélico de proporciones incalculables. ¿Quién predice el tiempo y lugar donde empieza o termina una guerra? ¿Acaso la red de comunicaciones tales como el ferrocarril y el telégrafo no eran muestras de superioridad? Quizás una industria que descollaba por las innovaciones tecnológicas. La industrialización del norte tendrá sus repercusiones en el ámbito militar y aunque parezca increíble, en medio de esta crisis harán sus apariciones los acorazados, el USS Monitor por un lado de la Unión y el Confederado de Virginia por otro. La experiencia en la batalla de Hampton Roads, acontecida entre el 8 y el 9 de marzo de 1862, demostró la superioridad con la que contaban los nordistas. Y es que el USS Monitor terminará imponiéndose en un gran duelo de fuego cruzado al buque confederado. Aunque algunos opinan que no hubo ganador, la estrategia de Lincoln era clara: bloquear los accesos fluviales y neutralizar el comercio de los confederados. Pero esto no termina acá. Hacía aparición también la ametralladora Gatling, con un sistema de repetición patentada por el médico Richard Jordan Gatling. Será la vedette de la guerra de secesión, llegando a disparar hasta 200 proyectiles por minuto. De manera pues que el norte demostraba con hechos por qué era superior. Y increíble que de un desarrollo mecanizado y enfocado a la transformación agrícola haga gala acá la industria militar, con unas innovaciones increíbles, proyectiles explosivos. Por eso tantos muertos en la guerra de secesión y muy particularmente en esa última batalla que fue fatídica para el territorio estadounidense, que dejó una cantidad de muertos increíble. En 3-4 días que duró el conflicto, tenemos pérdidas de ambos lados entre 28, 22 mil, casi 50 mil muertos en esos 3 días de batalla. Una guerra civil sangrienta cerca de un cementerio militar, precisamente en Gettysburg, en el estado de Pensilvania. La conformación de un mercado en los Estados Unidos de Norteamérica, hablando de ese tema y lo que nos interesa, contaba con todas las fortalezas no solo para impactar el área local, sino al hemisferio completo. Los recursos naturales eran inmensos, además de la extraordinaria mirada hacia la fachada atlántica, clima y tipologías de suelos envidiables. ¿Qué faltaba? La integración de los dos modelos, indudablemente, que por ahora estaban inmersos en una gran guerra. Cabe destacar que durante estas acciones bélicas aparecen los capitanes de la industria minera, naviera, textil, agrícola, etc. Y de la industria militar, por supuesto. Aunado a ellos se establecían los pilares para un sólido sistema financiero nacional. La esclavitud era el nervio central de la contienda. Abolirla es el gran objetivo. Lincoln aún no juega su última carta, pero espera el momento oportuno. Su decisión será determinante y prefigurará el futuro de la nación. La preocupación de Lincoln era Kentucky, un estado estratégico para el control político y territorial de la nación. El 1 de enero de 1863, Lincoln jugaba su última carta, pero esta vez sería para ganar.
¿Por qué Lincoln, a pesar de tener la proclama de emancipación redactada, no jugó antes? ¿Acaso era cuestión de tiempo? Pensamos que actuó en el momento oportuno, como lo hacen los estadistas, podríamos decir, un auténtico hombre de Estado. ¿Qué impacto tuvo en las conciencias de los negros aquella proclama libertaria? Debió ser enorme por el significado y contenido. No obstante, debemos aclarar que fue por decreto presidencial. Eso nos lo hace referir precisamente el profesor Vladimir Acosta en el libro ya citado. Y estuvo dirigida tan solo a 10 estados, mientras que en los 4 estados fronterizos que acabamos de mencionar no se les tocaba, presumimos, por razones de estrategia política. El número de esclavos liberados se contabilizó en miles y fue el mismo día de entrada en vigencia del decreto presidencial. Pero el hombre de Illinois jugaba ahora a la astucia y lo hacía con un segundo decreto presidencial. Confería el mando absoluto como comandante en jefe del ejército y armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Se intuye, y muy especialmente este último decreto, le permitía a Lincoln liquidar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque incorporaba importantes contingentes de negros liberados a las filas de combatientes de la Unión, y esta medida será decisiva para el triunfo de los nortistas. El norte industrial siempre tuvo un paso más adelante que el sur plantador. Se evidencia en el recorrido que hemos hecho a través de las fuentes documentales, y es que el capitalismo industrial logró construir su propia arquitectura financiera, bancos, bonos del tesoro, letras de cambio, papel moneda, empréstitos, hipotecas, además de aprovechar las debilidades infligidas al sur y asumirlas ellos como fortaleza. La ingeniosidad para las invenciones. Una idea de ello es que entre 1800 y 1865 se lograron patentar unas 25.000 licencias industriales. Sorprendente la solidez del mercado interno por un comercio autocentrado con una industria textil que pese a la guerra resultó favorecida. Eran muestras evidentes que triunfarían. Al estudiar el debate económico de mediados del siglo XX, nos encontramos con los clásicos más respetados del mundo académico de entonces. Será el caso de Maurice Doss, Paul Swayze, Takahashi, Hilton, Hill y Lefebvre. Intentamos aproximarnos a algunas de las concepciones metodológicas que ellos esbozan, porque observamos que el interesante debate suscitado nos da importante utillaje para hurgar en la consolidación del mercado capitalista, siendo este nuestro objetivo central. Veamos a continuación el análisis y nuestro comentario sobre los aportes que algunos de ellos hacen al respecto. El aporte de Maurice Doss, 1954, ofrece extraordinarias ideas para comprender la fase que adviene al modelo capitalista comercial. Es sin duda un sistema de capital industrial con trabajo asalariado. Desde esta perspectiva, opinamos que ocurrió la polarización entre las plantaciones esclavistas como principio de renta real, pero superados por la fase capitalista. ¿Cómo se producen esas mercancías? ¿Cómo se utiliza ese dinero en calidad de medios de producción? Las categorías desarrolladas por el autor en comento nos ofrecen un panorama clave en nuestras hipótesis de trabajo que poco a poco hemos ido vertebrando. Pero sigamos indagando en algo que a nuestro juicio es medular, y es que cuando un mercado capitalista despunta hacia un circuito económico comercial más diversificado y también absorbente del esclavismo sudista, la fuerza de trabajo esclava se verá claramente superada por una mano de obra libre y asalariada. Ello nos aproxima a una fase superior del régimen de producción característico del norte. Para Takahashi, autor japonés, 1951, para sintetizar un poco, nos vamos a evocar en esos dos. La forma social de la existencia de la fuerza de trabajo se constituye en el factor básico y decisivo de los diversos regímenes de producción. No hay duda, según el autor, de que la forma básica, tipos, él precisa, ¿no?, de trabajo son la esclavitud, la servidumbre y el trabajo libre asalariado. Ahora bien, el análisis y brillantez de este economista japonés se fundamenta en concebir que la existencia social de la fuerza de trabajo es determinante en un régimen de producción. Si aplicamos su concepción a un mercado como el de Nueva York, símbolo de emprendedores, además con fuerza de trabajo asalariada, ¿qué obtendríamos? Veamos el siguiente cuadro comparativo, ahí se los dejo. Si analizamos los precios calculados en algodón moneda, la disparidad es enorme. El precio promedio de Nueva York, salvo el periodo de 1811 a 1815, supera con creces al mercado de Liverpool, lo cual presagia un
una gran acumulación de capital que será determinante para el ulterior desarrollo estadounidense. Pero hay un detalle, no podemos pasar por alto, y es que si observamos bien el cuadro, justo en el periodo 1811-1815 acontece la guerra Estados Unidos-Gran Bretaña. ¿Cómo quedan los precios para ese periodo? Al parecer hubo una fuerte contracción económica y la guerra impactó la balanza comercial de Nueva York. No obstante, en el último periodo, justo el de la Guerra Civil, 1861-1865, se evidencia un salto exponencial. Analicen ustedes el cuadro. Vean precisamente que entre 1861 a 1865 se dispara la guerra. Por eso es que a veces se usan las guerras precisamente para estas transformaciones y estos grandes ciclos del poder económico y político. ¿Por qué a pesar de una guerra tan feroz las variables económicas mejoran sus indicadores? ¿Acaso será que se está reconfigurando un mercado interno? Muy probablemente eso haya ocurrido y tan solo hemos tomado el ejemplo de la industria textil. Y si analizáramos el papel desempeñado por la Beatties Bend Iron Company al oeste de Pensilvania, que poseía casi 6.000 acres de tierra mineral y 5 millas de frente sobre el río Allegheny, de seguro los resultados posiblemente resultarían similares. ¿Por qué la tierra se convirtió en la joya de la corona tanto para las plantaciones esclavistas del sur como para los capitalistas industriales? La raison d'être de la tierra, la razón de ser de la tierra, es porque constituye sin duda alguna la fuente de riqueza. ¿Acaso el norte fue capaz de construir un mercado que avasalló a su par del sur? ¿Es posible? El mercado capitalista del norte logró dos objetivos fundamentales: desaparecer por la coerción extraeconómica al sur, culminada la guerra de secesión, y echar a andar la ley del valor en todos los aspectos de la economía. El sur, con un modelo monoproductor y dependiente del comercio externo, además de contar con un sistema económico rígido, con una fuerza de trabajo esclava que desaparecía con la proclama de emancipación impulsada por los nordistas y que apuntó al corazón del sistema plantador. La esclavitud indicaría que tarde o temprano recibiría el golpe de gracia, como en efecto ocurrió, y para ello les mencioné ahorita la batalla de Gettysburg, que fue la más sangrienta, y que finalmente de allí se liberaron a los esclavos de Kentucky, Maryland y Delaware, entre comillas, ¿no? Con ellos se iniciaba una nueva era, que convertiría a los Estados Unidos en las últimas 3 décadas del siglo XIX en la nación más poderosa del planeta, siendo la revolución burguesa americana un fenómeno, a nuestro juicio, de larga duración, citando al maestro Fernand Braudel. El comentario final que quiero hacer de este podcast tiene que ver con el siguiente. Es que cuando me propuse abordar esta temática sobre las categorías de formaciones económico-sociales entre el modelo esclavista y el sur y el capitalismo industrial del norte, lo hice por el interés de conocer cuál era ese nudo gordiano que mantuvo por muchos años dos sistemas económicos. Era necesaria la estructuración de un mercado nacional capitalista capaz de drenar esa enorme acumulación de capital originario que se desarrolló históricamente en el norte. La concepción de Estado moderno se ensambla de tal manera que sirve de fundamento para lo que será a futuro la nación más poderosa del globo terráqueo. Pienso que el éxito y triunfo de los Estados Unidos como sistema económico de alcance global no se debe a la casualidad ni a hechos fortuitos, que encomendaron a la providencia de que los Estados Unidos se mantuvieran per secula seculorum. Por el contrario, me parece que el secreto de su éxito y de su prolongado poder es porque se reinventan cada día. Además, considero que los padres fundadores, entre comillas, no llegaron improvisando ni especulando qué debía hacerse y cómo, sino que por el contrario echaron a andar uno de los proyectos más ambiciosos que nadie conocía para la época. Me refiero pues al auténtico Estado moderno, inspirado por supuesto en el pensamiento liberal de John Locke. De modo que es allí donde centro parte de este análisis. El periodo que estudio, 1861-1865, y la construcción de un mercado nacional producto de esas contradicciones entre dos modelos antagónicos, me permitió comprender cómo los modelos económicos no son estáticos ni rígidos, además de ofrecernos una extraordinaria herramienta metodológica para la historia económica. Pienso que Marx aún no ha sido estudiado y comprendido en profundidad, a pesar de que acá sería imposible mencionar toda la cantidad de
material historiográfico que sobre él se ha elaborado, se ha escrito. También me parece que Marx fue muy bien estudiado por la burguesía del momento y supo poner en práctica sus geniales teorías. Fue un pensador realmente. De pronto, más que los políticos, inclusive de izquierda. Me di cuenta de ello cuando, estudiando a Maurice Doss y a Takahashi, las claves están en los regímenes de producción y el trabajo del hombre es el que acelera o retrasa los tiempos históricos. Muchas gracias por su atención y espero haber hecho una modesta contribución a la comprensión de la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos.